Buenas tardes al público en general. Como todos los miércoles constitucionales, este día 9 de diciembre del 2020, estamos en otra jornada de nuestros miércoles constitucionales. Como bien sabemos, los miércoles constitucionales es un espacio donde debatimos temas con respecto al derecho constitucional y temas bastante actuales. El día de hoy nos reúne el tema del amparo y destitución de un gobernador regional. Como recordamos, hace un par de semanas se declaró a través de un proceso de amparo la destitución del gobernador regional de Arequipa, quien es llamado Elmer Cáceres Yica. El caso básicamente es el siguiente, ¿no? El gobernador de Arequipa fue fue demandado a través de un proceso de amparo en el que se le destituía debido a que no había implementado los mecanismos de seguridad durante la época de pandemia. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el juez constitucional del módulo básico de justicia de Arequipa eh, aceptó el amparo que fue interpuesto por el ciudadano Paul Kevin Alcín Barrio Nuevo. En este proceso de amparo se solicitaba que el gobernador de Arequipa, el Ministerio de Salud y la Gerencia Regional de Salud de esta localidad no habían implementado los protocolos de salud contra el COVID-19. Entonces, debido a esto, se aceptó este proceso de amparo y de acuerdo al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, se destituía al gobernador regional. Pero ¿qué derecho fundamental se estaba afectando en este caso? Se menciona que se afecta el derecho a la salud. Con más profundidad, nuestros ponentes nos van a poder dilucidar con respecto a algunas cuestiones que se vienen discutiendo dentro de este proceso de amparo. Uno de ellos, por ejemplo, es la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, que en este caso se estarían afectando. Además, si es que ha habido se podría decir, abuso de autoridad con respecto a la decisión de este juez, si se ha afectado, por ejemplo, la división o separación de poderes, algunas de estas dudas serán resueltas por nuestros ponentes. Este es un caso bastante peculiar porque para algunos debería haberse dado la sustracción de la materia, sin embargo, para otros se considera que no. Entonces, la discusión con respecto a este tema, como lo menciono, nos lo podrán aclarar nuestros ponentes, que en esta oportunidad es el doctor Giancarlos Mantari Mantari y el doctor y Christopher también. Entonces, este es el tema básicamente en el que gira este miércoles constitucional. Me gustaría que estén atentos todo el trayecto de estas ponencias, para lo cual voy a dar pase a nuestro director de debates y amigo Andrés Gabriel Torpoco. Andrés, te doy pase para que puedas dirigir este miércoles constitucional. Muchísimas gracias, querido Fran. Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, 9 de diciembre, estamos reunidos para hablar un tema más relacionado al derecho constitucional, en especial al derecho procesal constitucional. Había cuenta de que en el expediente 140-2020 de la ciudad de Arequipa se ha emitido una resolución, la sentencia 38-2020, en la cual se resuelve un tema de inejecución de, de las medidas respectivas para el control de la salubridad, de la salud y sobre todo de la proliferación de la pandemia en la ciudad de Arequipa, y que por motivos de este hecho un ciudadano alegó la vulneración de su derecho a la salud y a otros conexos por la falta de aplicación de estas medidas que venían desde el Ministerio de Salud, por medio de una resolución ministerial. Nosotros debemos recordar que nuestro Código Procesal Constitucional en su artículo 22 establece la, el carácter ejecutivo de las resoluciones que resuelven un proceso de jurisdicción
constitucional, los procesos de la jurisdicción constitucional de la libertad, ¿no? Que son el amparo, el habeas corpus, habeas data y el cumplimiento. Y en ese sentido, señala este artículo 22 que ante una sentencia condenatoria, en ese sentido, o sea, ante una sentencia que establece una obligación de dar, hacer o no hacer, el, el juez está obligado a hacer cumplir esta sentencia y asimismo, en caso de que haya renuencia de las personas que están obligadas a cumplir esta sentencia, hay la posibilidad de destituirlo del cargo, ¿no? Bueno, yo no quiero ahondar más en los temas, creo que para eso están los ponentes que hoy día nos acompañan. Para empezar, tenemos la presencia de un ponente invitado, el doctor Giancarlos Mantari Mantari, quien es maestrando por la Universidad San Martín de Porres. También es especialista en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro del Instituto Peruano de Derecho Constitucional y Parlamentario. Y también, bueno, es abogado por la Casa de Estudios de la Universidad Peruana de los Andes. Entonces, creo que vamos a establecer las reglas de juego de cómo se van a desarrollar las exposiciones y el ponente invitado tendrá alrededor de media hora con una segunda ronda, una vez que acabe el segundo ponente, que es Christopher. Una vez que acabe el segundo ponente tendrá 10 minutos adicionales para que complemente alguna idea que dejó a medias o simplemente para que dé sus conclusiones. Y asimismo, una vez que se acabe la segunda intervención de los 10 minutos para cada ponente, se procederá a la ronda de preguntas, para los cuales yo ruego que escriban de manera clara y sucinta las preguntas que cualquiera de los que nos acompañan hoy día puedan formular para que puedan ser absueltas por nuestros ponentes el día de hoy. Bueno, no quiero hacerles perder más tiempo, entonces vamos a dar pase al doctor Giancarlo Mantari para que pueda proceder con la exposición. Adelante, doctor. Adelante, doctor Mantari. Buenas noches, estimados doctores. No sé si se me escucha el audio. Se le escucha perfectamente. Listo, estimado doctor Andrés. Bueno, primero que nada, quiero saludar a los miembros del Instituto Peruano de Ciencia Política y Derecho Constitucional. En segundo lugar, principalmente quiero agradecer la invitación realizada y la deferencia al presidente del instituto, al doctor Miguel Vilcapoma Ignacio, quien ha sido mi catedrático, ha sido mi asesor de tesis y ha sido una persona que siempre nos ha inculcado la vocación por el estudio de la rama constitucional, ¿no? Y antes de dar inicio a mi ponencia o explicación sobre el caso en cuestión, también quiero saludar a cada uno de los participantes en esta reunión vía el Meet. Bueno, como ya ha indicado el doctor Andrés y previamente el doctor Frank Durant, este tema es bastante polémico porque a partir de un amparo constitucional, el juez de Arequipa de la provincia de Mariano Melgar ha establecido la destitución del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a explicar paso a paso, desde mi punto de vista, cuáles serían las principales controversias a raíz de esta sentencia y cuál sería la solución jurídica que podríamos nosotros interpretar a partir de este caso, ¿no? En primer lugar, me gustaría explicar que desde un punto de vista del derecho regional, que es una rama importante también dentro de la administración pública,
Debemos de conocer cuál es la naturaleza de un gobierno regional para después nosotros poder resolver esta pregunta, ¿no? Si un juez constitucional mediante un amparo puede destituir a una autoridad regional elegida por un cargo popular, ¿no? A través de una elección popular. Entonces, un gobierno regional, tal y como se señala en la ley número 27867, la ley orgánica de gobiernos regionales, constituye una persona jurídica de derecho público cuyas autoridades, tanto el gobernador regional, el vicegobernador regional y los consejeros regionales, son elegidas por un mandato popular, es decir, por una elección. Aquí ya estamos hablando de un principio importante, el principio de soberanía popular, es decir, estas personas, si bien son funcionarios públicos, son elegidas mediante soberanía popular, es decir, no han sido designadas de forma administrativa interna, sino han sido designadas por este principio de soberanía popular, que es parte del derecho electoral y es parte del derecho regional en cuanto a la elección de sus autoridades. Entonces, ya teniendo presente de que estas autoridades, ya yendo al caso en concreto, Elmer Cáceres Yica, gobernador regional de Arequipa, ha sido elegido mediante el principio de soberanía popular por elección popular para un cargo de 4 años. Estamos ya considerando que esta persona no es un funcionario público, como menciono, de cargo intermedio o que haya sido designada administrativamente de forma interna, ¿no? En segundo lugar, por este principio de soberanía popular, debemos dar cuenta entonces que no todo funcionario público o no toda autoridad administrativa en la función pública es designada administrativamente, sino que existen excepciones, y esta excepción son aquellas personas que son elegidas por voluntad popular. Entonces, un principio importante que el mismo Tribunal Constitucional y sobre todo en abundante jurisprudencia del Tribunal Electoral del Jurado Nacional de Elecciones es que se reconoce este principio. Si bien no está expresado normativamente y de forma expresa en la Constitución política o en alguna ley orgánica o ley en sí, es un principio que se deviene y se interpreta a partir de lo que el mismo Tribunal Constitucional ha señalado y de lo que el Jurado Nacional de Elecciones también ha señalado, ¿no? Ahora bien, entonces ya explicado que este principio de soberanía popular es un principio fundamental, es un principio esencial que forma parte de la legitimidad que ostenta una autoridad, en este caso un gobernador regional. La pregunta que viene acá a colación y que vamos a tratar de resolver es si puede ser destituida de ese cargo por un juez a través de un amparo constitucional, ¿no? Bueno, antes que ello también vamos a enfatizar en el hecho de que desde un punto de vista del derecho regional, estas autoridades lógicamente están delimitadas por ciertas funciones, ciertas atribuciones, ciertas exigencias que normativamente la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ha establecido, ¿no? Entre las exigencias administrativas y de carácter regional que se le exigen a las autoridades regionales, una de ellas es obviamente, de acuerdo al artículo 4, una de las finalidades es garantizar el ejercicio pleno de los derechos, se menciona, ¿no? Entre otras atribuciones cuyas finalidades están expresadas taxativamente. Entonces, los gobiernos regionales, al constituir una persona jurídica de derecho público, tienen finalidades. Una de ellas, fuera de las que normalmente conocemos, como por ejemplo, ¿no?, el hecho de garantizar, ¿no?, una eficiente gestión o lograr tal vez que se acceda, ¿no?, a diferentes servicios públicos. Una de las finalidades importantes es que
también, ¿no? Se exija que garanticen el acceso a los derechos fundamentales, ¿no? Y como bien se ha señalado, en esta sentencia en particular, dictada por el juez de la provincia de Mariano Melgar, ha establecido y ha tutelado, de acuerdo a lo que se menciona en sus fundamentos, la protección del derecho a la salud, ¿no? Y también del derecho a la salud pública, siendo en concreto, ¿no? Entonces, ahí viene el tema importante de poder discutir, ¿no? Si una de las finalidades de los gobiernos regionales representadas por sus autoridades es tutelar los derechos fundamentales, y una de ellas, de acuerdo al artículo 4, su finalidad es tutelar el derecho a la salud, también hay que considerar que una de sus funciones es lograr que accedan a la salud pública como tal, ¿no? Esto también está regulado en el artículo 9 de dicha Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Entonces, desde un punto de vista administrativo regional, la ley de la materia en cuestión considera que se debe de garantizar el acceso a los derechos fundamentales y en específico para este caso el acceso a la salud, ¿no? Y a la salud pública, para ser más concretos. Entonces, esta cuestión ya vamos entendiéndola en el sentido de que la controversia reside en ello, ¿no? O sea, en que una autoridad judicial, en este caso un juez, mediante un amparo, puede destituir o no a un gobernador regional, ¿no? Elegido por un cargo popular mediante el principio de soberanía popular, ¿no? Sobre esto existen diferentes teorías resumidas en dos, ¿no? Desde un punto de vista más fundamental, hay doctores que se han pronunciado, como por ejemplo, ¿no? El doctor Víctor García Toma, en el que mencionan que sí es posible, ¿no? Tutelar este tipo de derechos mediante la figura de la destitución que está establecida en el Código Procesal Constitucional en el artículo 22, ¿no? Pero la otra teoría importante que también hay que considerar para su desarrollo es el hecho de que desde un punto de vista administrativo y también constitucional se podría señalar que es cuestionable que se utilice la figura de la destitución cuando a nivel del derecho administrativo, al nivel del derecho electoral, existen otras figuras para poder revocar del cargo a una autoridad como es el gobernador regional, ¿no? Ustedes deben de conocer que dentro del proceso de gestión pública de una autoridad existen figuras en concreto, como por ejemplo la figura de la vacancia y también la figura de la suspensión. Y asimismo, también la ley de la materia ha regulado si es que los ciudadanos, por ejemplo, ¿no?, estuvieran disconformes con la gestión que desarrolla una autoridad, poder revocar esa autoridad, es decir, utilizar la figura de la revocatoria. Entonces, ahí, desde este punto de vista teórico, que yo podría denominarle más administrativo constitucional, existe también un cierto sustento, ¿no?, teórico, ya que se va a garantizar que una autoridad pueda cumplir el ejercicio de sus funciones y que este cargo puede ser revocado de acuerdo a lo que la ley de la materia establece. Ahora bien, desde mi punto de vista, en este caso, ¿no?, lo que ha sucedido es lo siguiente, ¿no? Antes de incidir en lo que yo considero, ¿no? En este caso, a modo de resumen, el juez civil, ¿no?, de Mariano Melgar ha establecido que se puede utilizar vía el artículo 22 del Código Procesal Constitucional la figura de la destitución como una medida para que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, precisamente cumpla con las directivas sanitarias, ¿no?, con los protocolos, las directivas que en gestión pública sanitaria se ha establecido por el gobierno, ¿no? Entonces, en toda su sentencia, yo he visto cierta deficiencia en la motivación, porque
hay algunas, referencias muy generales a partir del fundamento jurídico séptimo en cuanto a sus considerandos para poder establecer si efectivamente el hecho de que no se haya cumplido con las normas sanitarias se le atribuye al gobernador regional, ¿no? Acá no ha existido un análisis debido para atribuir, ¿no? Mediante un hecho y una causa, ¿no? Es decir, si nosotros trabajáramos con el tema de la subsunción, no podríamos aquí, de la lectura de esta sentencia, poder argumentar que se ha analizado debidamente las funciones específicas y concretas del gobernador regional de Arequipa para nosotros atribuirle, o que el juez le atribuya, que el hecho de que haya omitido trabajar en el tema de las políticas públicas sanitarias se le atribuye a él, ¿no? O sea, se le responsabilice a él, porque desde el punto de vista de la sentencia, incluso los demandados son varios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el MINSA como un demandado, el gobierno regional de Arequipa en sí, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa, ¿no? Entonces hablamos de una serie de demandados. Y en esta sentencia no existe una debida calificación y una debida, por así decirlo, imputación administrativa para que esta persona, que es el gobernador regional de Arequipa, Cáceres Yica, pueda ser el responsable de este tipo de omisiones, ¿no? Entonces, en primer lugar, desde la debida motivación existe un serio problema respecto a lo que el juez civil a nivel constitucional ha establecido, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ya en el supuesto negado de que sí existiera una debida motivación, habría que analizar el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Como bien se señala, el juez atribuido de facultades constitucionales puede utilizar diferentes figuras, ¿no? Entre ellas la destitución. Pero ya nosotros, y aquí ya viene mi punto de vista, he señalado de que para aplicar la figura de la destitución sí se podría hacer en el caso, por ejemplo, de un funcionario público, servidor público intermedio, o que haya sido designado de forma administrativa, pero no para quien ha sido elegido mediante el principio de soberanía popular. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de una invasión judicial de competencias. ¿Por qué? Porque para la ley específica de la materia, por el principio de especialidad, ya existen figuras para revocar del cargo a las autoridades regionales que no cumplieran con sus funciones o que no cumplieran con sus normativas o disposiciones que en este caso la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece, ¿no? Para eso existe la figura de la vacancia regional, para eso existe la figura de la suspensión, si fuera el caso, o también para eso existe la revocatoria. Entonces aquí yo creo que el juez civil ha confundido, desde mi punto de vista, la atribución de competencias para poder aplicar la figura de la destitución. Esto en realidad no se ha visto anteriormente en la jurisprudencia, y en segundo lugar, es muy cuestionable que a partir de un amparo se pretenda destituir a alguien que ha sido elegido popularmente, ¿no? O sea, en todo caso, creo que los demandantes hubieran trasladado sus demandas a través del proceso de vacancia, ¿no? Que hubiera sido de repente algo que jurídicamente sí cabría, ¿no? En este caso. Entonces, en esas dos teorías que he señalado y respecto a lo que la sentencia puntualmente ha establecido, soy de la opinión de que no existe una claridad en la debida motivación, y en segundo lugar, no existe una imputación administrativa específica para el gobernador regional. Lo que existe aquí es básicamente una suerte de haber estirado la figura de la destitución a quien jurídicamente no le corresponde, porque el funcionario servidor público, en este caso funcionario público elegido por voluntad popular, no debería de estar sometido a un tipo de amparo en el cual el juez utiliza, ¿no? Si aceptáramos esto, yo creo que
habría una inestabilidad política, ya hablando de un punto de vista del análisis político, podría haber una inestabilidad política en los diferentes gobiernos regionales, ya que imaginemos que en otro gobierno regional otros demandantes también pretendan no solo el derecho a la salud pública, ¿no? También podrían solicitar el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etcétera, en cuanto a lo que corresponde de acuerdo a las competencias establecidas de los gobiernos regionales. Entonces, es una cuestión muy debatible, lógicamente para eso están estos foros, pero hay que partir por delimitar cuáles son las facultades, atribuciones, competencias y específicamente por delimitar cuáles son los espacios legales en los cuales se pueden utilizar estas figuras, ¿no? Yo veo aquí más bien una suerte de activismo judicial, una suerte de activismo judicial a través de un juez de primera instancia, ¿no? Porque lo que está haciendo es estirar la figura de la destitución. La destitución, si nosotros, por ejemplo, nos remitiéramos a los libros o tratados de derecho electoral, a los libros de derecho regional o del mismo derecho municipal, no se encuentra constituida como una figura aplicable. Lo que existe, como reitero, son otras figuras para las cuales la ley de la materia ha fijado, ¿no? Entonces, desde un plano de vista propio de la sentencia, carece una argumentación jurídica. Desde un punto de vista constitucional, se ha estirado la figura de la destitución. Y desde un punto de vista ya administrativo, electoral y regional, no hay una aplicación correcta de esta figura cuando ya hay otras instituciones jurídicas como la vacancia, la suspensión y la revocatoria para poder destituir o sacar del cargo a una autoridad que ha sido elegida popularmente. Y es por eso que esta sentencia ha sido apelada, el gobernador regional sigue ejerciendo su cargo en Arequipa, y es más probable que la sala civil en Arequipa revoque la sentencia y el gobernador regional continúe con sus funciones, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión en cuanto a esta primera parte respecto a esta sentencia, ¿no? Bastante polémica, pero también bastante interesante para poder escudriñar los límites constitucionales, administrativos, electorales y regionales en cuanto al ordenamiento jurídico, ¿no? Creo que hay que aplicar aquí el principio de la unidad de la Constitución y también hay que aplicar el principio o el método sistemático del derecho para poder calificar bien si esta figura de la destitución le corresponde a los jueces para poder destituir de un cargo a un gobernador regional elegido, lógicamente, por voluntad popular, según lo que también establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Elecciones y la misma Constitución Política en cuanto a su autonomía administrativa, económica, política y las competencias que le puedan haber atribuido, ¿no? Esa sería mi primera reflexión, estimados doctores y estimado doctor director de debates Andrés Torpoco González. Muchísimas gracias, doctor Mantari, por sus bastante interesantes ideas respecto a esta sentencia y al marco jurídico general respecto a la normativa que regula a los gobiernos regionales y cómo de alguna forma, según su punto de vista, hay un exceso, una extralimitación de las funciones por parte del juez, puesto que primero no ha motivado de manera adecuada respecto a la imputación administrativa que habría incumplido el gobernador regional, y de esa manera hay una insuficiencia respecto a la explicación por qué la figura de la destitución regulada en el artículo 22 se extendería también hacia funcionarios que son designados por mandato popular, ¿no? Es decir, por ejercicio de la soberanía popular. Bueno, vamos a dar el pase a Christopher, que es nuestro
querido miembro del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, un joven muy talentoso, estudiante, bueno, ya prácticamente ya casi egresado de la Universidad Peruana Los Andes. Él ha sido cesigrista en la Procuraduría Especializada por los Delitos de Corrupción de Junín, es investigador en el Centro Intesis, asesoría especializada en tesis, y es miembro de la Sociedad de Debate de la Universidad Peruana Los Andes. Bueno, le damos el pase para que él pueda darnos los puntos de vista respecto a esta sentencia y de manera general también al amparo relacionado con la destitución de autoridades regionales. Adelante, Christopher. ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien. Ya, buenas noches con todos. Gracias por cederme el uso de la palabra. Bueno, yo quiero partir por lo siguiente. Quiero iniciar por una frase muy importante que dio Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, en su libro Imperio de la Justicia, lanzó una frase que me dejó impactado y que lo relaciona al caso en concreto. Él dijo: importa la forma en que los jueces deciden los casos. Y no le falta razón a Ronald Dworkin, porque de acuerdo a la manera en que resuelva un juez, va a haber trascendencia en algún derecho fundamental de los justiciables o de los participantes en un proceso judicial o en otra clase de proceso que se pueda dar. En ese sentido, yo, con referencia a esta sentencia, he encontrado varios errores que más o menos les voy a mencionar a grosso modo. Por ejemplo, hay una parte del juez que dice que esta es una acción de amparo, y eso es incorrecto. Yo creo que uno tiene que analizar bien el Código Procesal Constitucional, porque desde el 2004 la denominación ya ha cambiado, ya no se llama acción de amparo, sino se llama proceso de amparo, de acuerdo a la primera disposición final en su numeral 2 en el Código Procesal Constitucional. Además, también hay varios errores de coherencia textual. Me refiero a la microestructura de su texto de la sentencia, porque se sabe que cuando uno hace un texto tiene que cumplir con varios filtros: el filtro de superestructura, macroestructura y microestructura. El error que pude advertir es de microestructura, que hay algunas incoherencias en el texto, en esta sentencia, y otros errores más. Estos son errores generales. Sobre el error más específico es sobre la interpretación que se le da al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, específicamente a varios ítems, a la denominada palabra cumplimiento, a la denominada palabra contenido. Me estoy refiriendo al segundo párrafo, a la palabra mandato, a la palabra percibimiento y a la palabra sentencia. Del párrafo 2 del artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Yo creo que para interpretar cualquier norma jurídica hay que tener en cuenta siempre la teoría de la interpretación jurídica. Ustedes saben que en la teoría de la interpretación jurídica ya se ha elaborado mucho, ha hablado Wobrowski, ha hablado también desde una perspectiva analítica Ricardo Guastini, y varios profesores nacionales también se han atrevido a desarrollar la teoría de la interpretación jurídica. En la teoría de la interpretación jurídica, y hasta Chaim Perelman, en la teoría de la interpretación jurídica hay las denominadas clases de interpretación jurídica, métodos de interpretación jurídica y criterios de interpretación jurídica. Yo, a modo particular, voy a utilizar un criterio de interpretación jurídica, de los muchos que hay, el axiológico, sociológico, etcétera. Criterios, ojo, no métodos. Y específicamente utilizaré el criterio tecnicista para interpretar este artículo 22 del Código Procesal Constitucional. El criterio tecnicista tiene 5 medios. Tiene el medio de la literalidad de la norma, que es el primero. Segundo, tiene el aspecto de la ratio legis. Tercero, tiene el aspecto de los antecedentes jurídicos. Cuarto, tiene el aspecto de la sistemática. Y quinto, tiene el aspecto de la dogmática. Yo parto por lo siguiente, por la denominada literalidad de la norma. Por ejemplo, el profesor Rubio Correa dice que cuando uno habla de este elemento del criterio tecnicista en referencia al medio denominado literalidad de la norma, este consiste en
comparar ciertos conceptos que son parte del derecho y de los que no son, y lo denomina contraste. En ese sentido, yo creo que este aspecto de la literalidad de la norma, a mi propia apreciación, yo creo que no se le debe limitar solo a eso, sino que también se debe extender un poco más para aclarar ciertos significados que, si bien es cierto, no tienen significado jurídico, pero sí común, aclarar esos significados comunes para que se dé una correcta interpretación a una norma jurídica. Como mencionaba al inicio, con referencia a la literalidad de la norma del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, segundo párrafo, hay varios aspectos, como le mencioné, el denominado cumplimiento, contenido, mandato, magnitud, apercibimiento y sentencia. Antes de pasar aquí, quisiera hacer una aclaración, y la verdad es que me parece incongruente la clase de interpretación que le ha dado al juez esta norma, porque, adelanto, esta norma en su segundo párrafo establece que tiene que haber una sentencia precedente para que se pueda dar una destitución. Solamente si hay una sentencia precedente, solamente si hay eso, se puede dar la destitución o esas otras medidas de coerción, creo le domina la doctrina, ya sea multas fijas o acumulativas. Y en caso, por el contrario, y en caso de que no haya sentencia, no se puede aplicar estas medidas sancionatorias. Entonces ha hecho una correcta interpretación de esta norma. Yo creo que hay que tener en cuenta este aspecto. Ahora voy al aspecto de la literalidad de la norma en referencia al cumplimiento. Si me permiten leer el extracto del segundo párrafo, dice lo siguiente: la sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o de no hacer, de actuación inmediata, es de actuación inmediata, dice. Para su cumplimiento y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el juez puede hacer uso de multas fijas o acumulativas o incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento. Ojo, acá también no había apercibimiento, es una de las cuestiones y críticas que también le hago. Apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que oficio o a pedido de parte las mismas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución. Es decir, interpretando esta norma, es decir, solamente cuando va a ser posible el cumplimiento del mandato, ya sea de hacer, de no hacer o de dar. En este caso estamos hablando de una obligación de hacer, que es la de implementar ese documento técnico que fue aprobado por la resolución ministerial correspondiente. Solamente si se establece mediante una sentencia anterior para la factibilidad del cumplimiento, es necesario la sanción, ya sea de destitución o de multas fijas o acumulativas, solamente si sea cuando es necesario, porque así por así no se puede dar esta clase de sanciones. Además, así haya destitución o multas, etcétera, igual va a ser posible el cumplimiento de esta obligación de hacer, es decir, de la implementación. Entonces yo creo que desde esa perspectiva ya el juez ha interpretado mal, porque así lo haya destituido, ¿no?, mediante su resolución, igual va a ser factible el cumplimiento de esa obligación. Además, con referencia al apercibimiento, apercibimiento significa advertencia de que si tú no cumples una determinada situación, te van a sancionar posteriormente. Eso es apercibimiento. En este caso, el juez debió de haber dado un apercibimiento, tal y como lo establece el artículo 22, segundo párrafo del Código Procesal Constitucional. Es decir, primero el juez debió de haber advertido en su fallo que en caso de que el gobernador no cumpla, ahí se le va a sancionar. Debió de haber advertido, es decir, debió de haber dado un apercibimiento, cosa que no se dio. No hay ningún apercibimiento para que lo puedan destituir, porque el apercibimiento es ex ante a la destitución. Además, ahora con referencia al otro aspecto del criterio de tecnicista, a su otro medio, como les mencionaba, la ratio legis,
cabría preguntarnos cuál es la ratio legis del artículo 22, segundo párrafo. La finalidad esencialmente porque si analizamos cada párrafo de estos 20, de este artículo 22, hay varios supuestos de hechos, hay varias consecuencias jurídicas de acuerdo a la estructura de las normas jurídicas, es decir, hay varias posibilidades. En ese sentido, se pueden extraer varias razones o varias ratio legis de este artículo. Pero esencialmente lo que extraigo una de la ratio legis es que se dé efectivización al cumplimiento de la sentencia. Es decir, se va a dar una destitución o una multa cuando se incumpla una sentencia. Y la ratio legis del artículo 22, párrafo 2, es que se efectivice el cumplimiento del articulado 22 del Código Procesal Constitucional. Ahora, con referencia a los antecedentes jurídicos, que es otro de los medios del criterio tecnicista, no he podido encontrar antecedentes normativos, ojo, porque los antecedentes jurídicos en el criterio tecnicista solo se refieren a antecedentes normativos, es decir, que haya una norma anterior. No pude encontrar una norma anterior, así que no cabría analizar este aspecto. Ahora, con referencia a la sistemática, que es casi parecido a ese método de interpretación, que es la interpretación sistemática, este medio consiste en que se debe de interpretar de una manera global la norma jurídica en cuestión, en este caso el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, como el anterior ponente ha mencionado, ha citado a la Ley Orgánica del Gobierno Regional, yo también agrego a eso la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la misma Constitución, específicamente los articulados de la Ley Orgánica de Jurado Nacional de Elecciones, en caso de que llegue a última instancia este caso, sería de aplicabilidad del artículo 5 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, también cabría aplicar acá el artículo 30, 31, porque, ojo, la figura de la destitución en la remoción de gobernadores regionales no existe. Lo que sí existe es la figura de la vacancia, la figura de la suspensión, que están en el artículo 30 y 31 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, respectivamente. Entonces, para entender este artículo, hay que remitirnos también a estas normas jurídicas para entender de una manera global. No solamente hay que ceñirnos a este artículo y hay que interpretar mal y dar una sentencia que deja mucho que decir, ¿no? Ahora, sobre el aspecto dogmático. Creo que al inicio con la literalidad de la norma ya les di algunos aspectos dogmáticos porque hice un poco un exégesis del artículo 22, específicamente el párrafo 22 que se refiere a la literalidad de la norma. Y además a esto yo lo añado una definición con referencia a derecho electoral que dio el profesor Armenta Ponce de León. El profesor Armenta Ponce de León dice que el derecho electoral es la parte del derecho político que se manifiesta como un sistema de valores, principios, doctrina jurídica, legislación, jurisprudencia y resoluciones jurisdiccionales que regulan y armonizan las relaciones humanas y su entorno natural con motivo de la elección, designación y, acaba lo más importante, y remoción de los conductores, representantes y servidores de la organización política en todos los niveles y modalidades. En este caso, como refería el anterior ponente, la competencia que tiene que asumir en este caso de destitución, aunque estoy suponiendo que existe, porque sabemos que existe la suspensión y la vacancia, el que tiene la competencia es el gobierno regional para destituir o remover al gobernador regional o a los vicegobernadores, ¿no? La tiene el gobierno regional y en caso de que se apele, se llegue hasta última instancia, la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y no la tiene, desde mi perspectiva, no la tiene
el juez, además de que está metiéndose en atribuciones que no le corresponde. Y esto desde mi perspectiva, y además contraviene normatividad, ¿no? Contraviene la Constitución, el artículo que se refiere a la autonomía de los gobiernos regionales y locales, contraviene la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, contraviene la ley orgánica de gobiernos regionales y así, contraviene varias normas y desde mi perspectiva yo creo que también si se da un análisis profundo, este juez puede incurrir en una responsabilidad penal, ¿no? En el delito de prevaricato, porque está dictando una resolución contraria a la ley. Contraria a la ley. Cuando digo ley, no solamente es pues las leyes orgánicas, etcétera, no, sino la Constitución, porque la finalidad de la ratio leyes del artículo 418 que se refiere al prevaricato, es la finalidad de proteger la ley o cierta normatividad ante decisiones arbitrarias. Además, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones se han manifestado ya sobre la destitución de los gobernadores, ya que en el 2017, por ejemplo, ha habido suspendidos y vacados entre 7, si no me recuerdo, gobernadores regionales. Y es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones, mediante el acuerdo 22080-005 del 22 de agosto del 2006, en referencia a las autoridades locales, dijo lo siguiente, que si bien es cierto el alcalde, esto es con referencia al alcalde, pero tendríamos que hacer una interpretación extensiva acá al respecto. Dice que las autoridades regionales o los alcaldes son funcionarios públicos. La ocupación de este cargo, ya sea de autoridades, ya sea municipales o regionales, es resultado de una elección ciudadana, como lo decía el ponente anterior. Por consiguiente, puede ser apartado de su cargo a través de declaración de vacancia o por revocatoria de su mandato. Asimismo, también ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones que no se puede declarar la vacancia de un alcalde por destitución, al no encontrarse prevista legalmente como causal de vacancia. Si ni siquiera existe como causal de vacancia la destitución, peor, pues existe como una causal propia, independiente, en ninguna normatividad pertinente. Si bien es cierto, está en el Código Procesal Constitucional, ¿no?, que dice la palabra destitución, pero este ya tiene otro sentido, no tiene una norma de complemento que lo complemente y lo pueda efectivizar. Y es por eso que el juez ha creído que esta destitución se puede aplicar a este gobernador regional y ha aplicado mal esta figura, pues. Y además dice el Jurado Nacional de Elecciones que cuando se trata de autoridades de elección popular no procede la figura jurídica de la destitución y por ende el artículo 22 del Código Procesal Constitucional deviene inaplicable en este tipo de casos. Además, el Tribunal Constitucional también al respecto se ha manifestado. En el expediente 03556-2009, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: aun cuando el segundo párrafo del artículo 22 del Código Procesal Constitucional admite una lectura según el cual el juzgador constitucional tiene la facultad de destituir de una manera directa a aquellas autoridades que son renuentes a acatar el mandato contenido en las sentencias estimatorias, acá nos está diciendo que debe haber una sentencia previamente, cosa que no se da en el presente caso. Además, continúa el Tribunal Constitucional. Ello no significa que en todos los casos deba aplicarse dicha norma sin hacer distingos entre el tipo de autoridad. En efecto, no es lo mismo una autoridad administrativa ordinaria a la que se le apliquen en todos los extremos lo previsto en la norma, que una autoridad elegida por un mandato o decisión popular. Acá está haciendo una distinción entre autoridades elegidas administrativamente y elegidas por mandato popular, como le decía el ponente anterior. Y continúa, tratándose de aquellas cuya designación depende del voto popular, su eventual destitución
exige previamente la determinación de una causal de vacancia, la cual debe ser determinada por el órgano electoral respectivo. Entonces, con la jurisprudencia tanto constitucional del TC y el Jurado Nacional de Elecciones, podemos ver que esa figura de la destitución no es aplicable en el presente caso, porque, y como les mencionaba, por eso la definición de derecho electoral, el órgano especializado para que pueda aplicar las sanciones en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones, y en materia regional es el gobierno regional gobierno regional, claro. Entonces yo creo que acá no da cabida a que un juez pueda destituir a un gobernador regional. Además de que yo creo que es pasible el juez de responder, ya sea administrativamente, hasta civilmente se le puede plantear una demanda en caso de que haya un daño y las causales de la indemnización, responsabilidad civil del juez me refiero, y una responsabilidad penal también por su inmiscusión en temas que no le competen y en funciones que no le competen. Bueno, esa sería mi intervención al respecto del presente caso. Muchísimas gracias, Christopher, por tu interesante intervención respecto a este tema. Bueno, para continuar, para que continúen los ponentes respecto a los puntos que tal vez no han desarrollado de manera completa o los que aquellos que han quedado así por completarlos, vamos a pasar al doctor de nuevo Mantari para que pueda arribar a sus conclusiones, y de igual manera quisiera recordar a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas, así que voy a estar atento, lo voy a leer para que cualquiera de los ponentes puedan absolverlas. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Gracias, Andrés. Bueno, en este caso, como ya venimos delineando cuál es la controversia jurídica principal, desde mi punto de vista creo que hay que evaluar, ¿no? Cómo a partir de este caso se puede mal utilizar la figura del amparo, ¿no? Yo creo que es importante establecer los puntos sobre las IES en el sentido siguiente, ¿no? Yo creo que muchas veces los gobiernos locales, regionales, no son entidades u organismos a los que la justicia constitucional ha establecido criterios jurisprudenciales adecuados, ¿no? Vemos que aquí evidentemente existe una vulneración del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Porque está siendo destituida una persona a quien no le corresponde ser destituida, ¿no? Entonces, hay que analizarlo desde un punto de vista un poco más macro, ¿no? Evaluar si estos procesos constitucionales, y en específico el amparo, puede servir para limitar, en este caso, el ejercicio de poder legítimo de una autoridad regional, ¿no? A colación traigo también un caso jurisprudencial de hace años, muy conocido por la mayoría de nosotros, el caso del juez Malsón Urbina, ¿no? Hace muchos años, a raíz del caso de La Parada, este juez estableció un habeas corpus, o mejor dicho, emitió un habeas corpus, limitando la actuación administrativa municipal de la entonces alcaldesa Susana Villarán, ¿no? En el sentido de que estableció que la resolución de alcaldía iba a ser declarada nula y por tanto se le restringió las competencias a la entonces alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Entonces yo creo que el derecho constitucional municipal o regional debe de establecer una protección, una mayor tutela
a este tipo de ejercicio del poder, ¿no? Nosotros no estamos aquí eventualmente hablando de un funcionario, servidor público de carácter administrativo intermedio, ¿no? Estamos aquí, quieras o no, ¿no? Ante una autoridad regional cuyo poder deviene de la soberanía popular, ¿no? Desde lo que históricamente Rousseau ya hablaba de la soberanía popular, ¿no? Y esto se ha trasladado con los años a nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, en materia electoral, esto, desde mi punto de vista, va a fijar un precedente importante para que otros jueces no tengan esa posibilidad de destituir a quien no deben de destituir, ¿no? Las figuras y las instituciones jurídicas, como decía, ¿no?, el maestro Eduardo García de Enterría en su libro El Tratado de Derecho Administrativo, están para cumplirse, ¿no? El principio de legalidad, la reserva de la ley, son principios importantes que en este caso debemos de respetar y debemos de cumplir, ¿no? Los jueces constitucionales o los jueces atribuidos de función constitucional deben de interpretar y establecer mejores sentencias, ¿no? Bien decía el maestro Eduardo Couture, y es por eso que yo en esta parte de mi exposición hago un llamado en el sentido de que no debemos de permitir sentencias que vulneren el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Señalaba, ¿no?, que en realidad el Estado constitucional de derecho es una suma de debidos procesos, ¿no? De cada debido proceso que existe en cada caso en particular. Si respetamos eso, hablamos de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Entonces aquí, a nivel regional y a nivel municipal, si es que extrapolamos la figura, estamos ante una sentencia viciada, que adolece de debida motivación, y lo que es más criticable es el hecho de poder utilizar o mal utilizar una figura jurídica a quien no le corresponde, ¿no? Por el principio de soberanía popular fundamentalmente, ¿no? Y lógicamente por lo que ya he mencionado, legalidad, reserva de la ley, y desde un punto de vista ya más general, debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, etcétera, ¿no? Entonces, hay que seguir nosotros desde el punto de vista del derecho constitucional y desde mi particular posición de investigador y de asesor legal, desde el punto de vista del derecho regional, tratar de seguir defendiendo los intereses descentralistas a nivel regional y también los intereses normativos a nivel de los gobiernos regionales. Claro está, con esto no estamos refrendando a nivel social el hecho de que el gobernador regional de Arequipa sea una autoridad que tenga pues severas críticas y hechos en los que no ha realizado una adecuada implementación de las políticas sanitarias que a raíz del COVID-19 se deben de implementar, ¿no? Pero para eso existen otras figuras institucionales, otras figuras jurídicas que bien podrían aplicarse. Entonces, en realidad este amparo, desde una perspectiva ya en particular, contradice lo que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece. Claramente la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales fija de que los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular, ¿no? Eso está en el artículo 3 de esta ley. Entonces, si vamos a destituir hacia quienes no debemos de destituir, entonces estamos también vulnerando ese artículo, ¿no? Yo creo entonces que aquí estamos ante la afectación del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva como tal, por lo que será importante esperar, ¿no?, lo que la sala resuelva a nivel del caso planteado, y creemos que va a revocar la sentencia que se ha establecido aquí. Yo pienso que el artículo 22 del Código Procesal Constitucional está bien establecido, o sea, sí se puede destituir a una autoridad administrativa, pero siempre que también ya haya existido una sentencia previa o fuente, ¿no? Para lo cual sí se podría fijar un apercibimiento o en su defecto una destitución, pero siempre que sea una
autoridad administrativa que no haya sido elegido por voluntad popular, ¿no? Entonces, esto también tiene mucha relación con el derecho electoral. En otros países hemos visto en la jurisprudencia comparada que también ha habido casos, ¿no? A nivel de México, por ejemplo, ha habido un caso en el que también un juez había utilizado un amparo para poder destituir a un alcalde de una provincia, pero no por este hecho de sanitario, sino por un hecho vinculado supuestamente a una invasión de competencias en cuanto a su ley orgánica de municipalidades, ¿no? Entonces yo pienso que habría que seguir defendiendo las atribuciones constitucionales establecidas taxativamente y en segundo lugar analizar, ¿no?, normativamente cada aspecto de esta sentencia para que sea un modelo de cómo no se debe invadir competencias administrativas de carácter regional cuando existe una suerte de activismo judicial muy bien explicado y criticado muchas veces por el maestro Manuel Atienza, que sirve, ¿no?, como una fuente importante para poder entender cuándo un juez tiene una extralimitación en sus funciones y cuándo también existe una inaplicación errónea, ¿no? Una aplicación errónea de un dispositivo constitucional, lo cual no se quiere en estos casos, ¿no? Entonces, más allá de eso, considero que esa sería mi intervención en cuanto a una reflexión a partir de esta sentencia y a partir de los derechos constitucionales que podrían verse vulnerados con la disposición judicial del juez de la provincia de Mariano Melgar, ¿no? Esa sería mi intervención, estimado director de ponencia, Andrés Torpoco. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a dar el pase a Christopher Dolorier para que dé sus puntos finales respecto a este tema. Adelante, Christopher. Gracias, Andrés. Bueno, continuando, yo creo que ya son puntos de cierre, tipo de reflexiones, ¿no? Yo creo que estos aspectos deben servir para tener un mayor dominio de la teoría general del derecho. Asimismo, en este caso, aparte de la teoría de la interpretación jurídica, uno debe conocer bien la teoría de la argumentación jurídica. Y es por eso que el profesor Torres Vázquez, en su libro Introducción al Derecho, leído por muchos, él decía que la teoría general del derecho es conocida por pocos abogados. Y si lo conocen, quizá lo conocerán de una manera inconsciente. En este caso digo eso porque como parte de la teoría general del derecho está la teoría de la interpretación jurídica y sus aspectos amplios, la teoría de la argumentación jurídica también, que es muy fundamental en la resolución de casos. Porque, como decía, me hizo recordar al profesor Atienza, el profesor Atienza decía que el derecho es argumentar. Y ojo, no se argumenta de cualquier manera, sino hay parámetros para la argumentación. En este caso, digo esto porque el mismo juez, en su parte resolutiva, dice que destituye al gobernador regional por los fundamentos expuestos en la presente sentencia, en especial en los considerandos 17º y 20º. Dice que ahí está el fundamento de la destitución del gobernador regional, según este juez. Pero uno cuando lee esos considerandos, el 17º y el 10º y el 20º, ve una interpretación escueta, ni siquiera hay una interpretación, ni siquiera se da los elementos de la interpretación de acuerdo a la teoría que uno maneje, ¿no? Ya sea la teoría de Chaim-Perelman, la teoría ¿cómo se llama?, de Toulmin, y entre otros, o la teoría estándar, etcétera. Ni siquiera hay argumentación. El único que se basa el juez ni siquiera explica bien por qué se debe dar la figura de la destitución, ni nada de eso, solamente habla un poco de la demanda, de los hechos y de los pseudo medios probatorios que existen y se basa en la resolución ministerial y esos aspectos. O sea, no da una argumentación al punto, no te da al punto en sí.
no argumenta sobre la destitución ni argumenta sobre el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, además de que él mismo ha dicho en su propia sentencia que se basa en el artículo 22. ¿Pero en qué parte se basa? Pues uno no es adivino para analizar cada párrafo del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, de los cientos y miles de supuestos de hecho que existen en esta norma. Uno no es adivino para atinar a qué aspecto se refiere de ese artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Yo creo que ahí también debió ser más específico al respecto. Bueno, para terminar, yo creo que se tiene que tener un dominio amplio sobre la teoría de la argumentación jurídica y la teoría de la interpretación jurídica para aplicar bien una norma jurídica, porque el objeto de la interpretación jurídica es la norma jurídica en sentido extenso, porque puede estar las costumbres, los contratos, hasta los testamentos son considerados normas cuando uno habla del plano interpretativo en la interpretación jurídica. En este caso yo creo que uno debe tener bastante conocimiento sobre ese tema y sobre todo de la argumentación jurídica. Bueno, eso sería mi aportación en esta segunda intervención. Gracias, Christopher, por tus conclusiones. Bueno, vamos a ver si es que hay algunas preguntas que han formulado los asistentes. Bueno, parece que no hay ninguna. Bueno, yo tal vez arrogándome ciertas facultades, quisiera tal vez formularle alguna pregunta, mejor dicho, a cualquiera de los dos ponentes respecto a este tema, ya que los jóvenes que hoy ya nos están acompañando parece que están un poco silenciosos. Yo quería preguntarle respecto al activismo judicial que justamente mencionó Giancarlo Mantari cuando señalaba que es bastante criticable que algunos jueces, digamos, quieran cumplir funciones, una especie de jueces que quieran solucionarlo todo sin tomar en cuenta ciertos límites que pertenecen a la propia organización del Estado, límites de carácter de desarrollo, de gestión, de economía, y que sobre la base de eso muchas veces las resoluciones que emiten y las decisiones a las que arriban son contraproducentes, ¿no? Entonces, esta sentencia se enmarca, tal como lo ha dicho Giancarlo, dentro del exceso de esta facultad que está aflorando en un Estado constitucional, porque el Estado constitucional justamente está ya permitiendo que los jueces también ingresen a la determinación de presupuestos o a la asignación de presupuestos, y de esa manera se desvirtúa la composición estatal, que siempre es necesaria someterla a principios rígidos para que la eficiencia y el manejo de los recursos sea adecuado, ¿no? Entonces, relacionados a este punto del activismo judicial, ¿cómo ven ustedes el tema de las llamadas sentencias estructurales? Porque, bueno, si bien es cierto, no está de manera vinculada a esta destitución, pero sí al activismo judicial, ¿no? ¿Cómo ustedes ven esa idea que tienen actualmente los jueces de poder ir más allá de su simple sentencia, de resolver un caso concreto, sino de establecer mecanismos de solución de carácter general para que otros casos que se asemejen puedan ser fácilmente solucionados y de esa manera evitar que se siga suprimiendo los derechos fundamentales de manera continua, ¿no? Porque justamente eso es lo que busca. ¿Cuál es su opinión respecto a esto y si eso debe estar limitado, debe ser excepcionalísimo, como algunos autores dicen, o debe, digamos, tratar de establecerse cierta tipología para poder intervenir en las actividades de la organización estatal, ¿no? A cualquiera de los dos, tal vez primero a Giancarlo y después a Christopher. Adelante. Sí, sí, Andrés, es una buena pregunta porque
En este caso vemos que existe una extralimitación en el hecho interpretativo de poder aplicar una figura jurídica hacia un sujeto, hacia una persona a la quien no le corresponde, ¿no? En general, el activismo judicial ha tenido críticas, pero también ha tenido diferentes puntos de vista mayoritarios de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana es una de las cortes muy importantes que ha trasladado algunos criterios de activismo judicial para resolver de mejor manera muchos casos, ¿no? Ha emitido diferentes sentencias muy interesantes, ¿no? Eh, en realidad es un tema bastante debatible en ciertos puntos, pero cuando el juez crea derecho y el juez aplica, ¿no?, ciertos criterios para poder garantizar el acceso a ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el caso de las sentencias estructurales o en el caso de las sentencias interpretativas de corte manipulativo, según la Corte Constitucional Italiana, me parece factible, me parece bastante interesante que se pueda aceptar esta suerte de activismo judicial. Pero cuando también existe un activismo judicial que transgrede ciertos elementos esenciales como principios o derechos fundamentales o interpretaciones erróneas para figuras jurídicas concretas, consideramos de que ese activismo judicial no debería de ser permitido. En este caso es manifiesto un cierto tipo de activismo judicial, pero bastante errado en cuanto a la aplicación del artículo 22 del Código Procesal Constitucional por la vulneración al principio de soberanía popular y básicamente por la vulneración a, a aplicar erróneo una figura jurídica que es la destitución al caso que en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que el activismo judicial tiene pros y contras y como mejores ejemplos, no yendo muy lejos, tenemos a la Corte Constitucional colombiana y en Europa pues está la Corte Constitucional italiana, ¿no? Por así manifestarlo, pero aquí en el Perú he visto que el Tribunal Constitucional sí, en cierta manera, ha emitido sentencias muy interesantes para poder tutelar, ¿no?, el acceso a ciertos derechos fundamentales, pero también vemos que hay judicaturas como la que hemos comentado del caso en mención hoy día, en donde no existe una aplicación adecuada de los criterios jurídicos interpretativos para garantizar un cierto derecho fundamental. Más bien se ha forzado la figura y esto más bien causa una afectación al debido proceso. Esa sería mi respuesta o una intervención a la pregunta formulada, estimado doctor Andrés. Gracias, gracias, Giancarlos. Christopher, ¿tú deseas decir algo? Sí, André. Ya, adelante. Ya bueno, sobre la pregunta que he realizado, yo he planteado 3 ítems. Primero, en referencia a las funciones del juez. Segundo, sobre la posibilidad del juez de ir un poco más allá. Y tercero, sobre el activismo in bonam partem, lo he denominado. Activismo judicial in bonam partem. Yo creo que un activismo judicial en desmedro de derechos fundamentales no es permitible para mí. Yo soy principista en este sentido. Lo que sí es permitido en un activismo judicial desde mi perspectiva y lo que sí debería de permitirse es que el juez tenga un rol protagonista al emitir sus sentencias, pero en beneficio de derechos fundamentales. Yo creo que ese aspecto del activismo judicial sí se puede permitir desde mi perspectiva. Además de que esto está relacionado, ¿no?, a los debates de que si el tribunal, mediante sus sentencias, crean derechos o no, porque hay un debate arduo. Escuché una vez al maestro Builling, argentino, que planteaba que el juez no crea derecho, y había otros que se salían de otro sector que decían que el juez crea derecho.
Yo creo que el juez no crea derecho, porque el derecho ya está establecido, el derecho ya está regulado, sea que esté escrito, no, cuando me refiero a establecido no quiero decir que esté escrito, porque hay derechos que son no escritos, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución. Entonces yo creo que el juez no crea derecho. Eso es con referencia al activismo judicial, porque una parte del activismo judicial es que las sentencias crean derecho y que al declarar derechos, porque los derechos ya existen, y al tratar de tutelar derechos o restituir, yo creo que el juez siempre debe de hacerlo pro homine, interpretando en el sentido de que se beneficie más a la persona. Eso es con referencia al activismo judicial. Ahora, con referencia a las funciones, sobre las funciones del juez, si se puede meter o no en las funciones de otros, yo creo que no, porque las funciones del juez están delimitadas las funciones. Si bien es cierto, existe una ley orgánica del Poder Judicial en la que, y hasta la misma Constitución habla de los principios y derechos de la función jurisdiccional, si bien es cierto, ya se conoce esa función de administrar justicia, ¿no? O esa potestad. Hay otras en la ley orgánica del Poder Judicial. Yo creo que un juez, para no irse a otros ámbitos que no le corresponde, debe de basarse siempre en la ley orgánica del Poder Judicial y basarse a la ley y a la Constitución, a la ley y a la Constitución, porque eso creo que es una de las reglas, uno cuando habla de la función que tiene el juez, ¿no? De la función de ceñirse siempre a la ley y a la Constitución, y siempre obviamente yendo en rumbo de la justicia, porque a veces hay normas que son dadas en desmedro de personas, como situaciones como se ha dado en la historia, ¿no? Y no quisiera meterme en esos otros temas. Luego, sobre si el juez puede ir más allá o no, yo creo que cuando, esto me hizo recordar al aspecto del petitorio. Si cuando alguien pide algo, el juez tiene que manifestarse sobre eso y resolver sobre eso. El juez no puede resolver otra cosa que no se le ha pedido. Acá yo cito el principio de congruencia procesal, en la que el juez debe resolver lo que se le pide. No existe ni puede darse la extra petita, ni la ultra petita, ni la intrapetita. Tampoco puede darse un aspecto en la que se resuelve un petitorio no dando tanta protección como la merece un derecho. Yo creo que un juez tampoco eso no puede hacer. Bueno, eso sería mi intervención al respecto. Muchísimas gracias, Christopher. Bueno, como ustedes han podido ver, todos aquellos, los dos ponentes que hoy día nos han acompañado, han desarrollado el tema del amparo contra el gobernador regional de Arequipa y justamente han cuestionado esta posible manifestación de activismo judicial, aunque eso es concretamente lo que se ha dado, ¿no? Y sobre la base de eso han criticado la sentencia, donde se ha visto la debilidad en cuanto a la motivación, a la correcta especificación de la imputación administrativa o de la infracción que habría cometido y también de la falta de la delimitación de las competencias, ¿no? De las autoridades y en ese sentido ir a la cabeza y no ver las otras autoridades quienes tienen específicamente o más específicamente las distintas atribuciones o competencias, resulta una resolución totalmente desproporcionada, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy día hemos podido desarrollar. Espero que haya sido del agrado de todos los que hoy día nos han acompañado. Como siempre, ustedes deben recordar que este instituto viene ejerciendo la labor, entre comillas, de docencia, puesto que nuestra finalidad es la difusión de cultura jurídica para beneficio de aquellos que desean aprender el derecho constitucional y también materias relacionadas al derecho constitucional. Ya desde FOBERU se sabe que existe una transversalización del derecho constitucional en cuya virtud a todas las otras ramas del derecho se encuentran vinculadas a él. Y por lo tanto siempre va a haber un punto de encuentro, de convergencia que va a tener que ser analizado desde un punto constitucional. Entonces,
Nosotros tratamos de implementar el conocimiento a través de distintas ramas, pero siempre tratando de enfocarlo en el derecho constitucional. Yo agradezco verdaderamente la participación de Giancarlo Mantari Mantari, quien es, bueno, él es el invitado de hoy. Y asimismo también quisiera agradecer a Christopher, puesto que él también es un joven integrante de este instituto y gracias a él también nosotros podemos seguir creciendo y ampliando nuestro grupo de, de integrantes, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto tengo que decir. Yo les agradezco verdaderamente su asistencia. Espero que estén el próximo miércoles constitucional para que nos puedan acompañar y de esa manera podamos desarrollar un tema constitucional más. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un buen día y hasta luego.